Bueno, yo soy médico de familia, yo me gradué en la Universidad Cayetano, hice mi residencia en el Hospital Cayetano y acabo de empezar un fellow en medicina paliativa acá en Larkin Community Hospital, acá en Florida. Y bueno, el pregrado lo hice también en San Fernando, en la Universidad San Marcos, pero ahora estamos aquí con el fellow. Hoy día me gustaría conversar con ustedes y darles más o menos una pincelada de lo que son los cuidados paliativos acá en Estados Unidos. De verdad que son recién pocos meses los que tengo yo acá en Florida, pero la experiencia es muy grata, ¿no? Es muy grata. Empiezo a conocer el sistema, empiezo a conocer la medicina paliativa acá y bueno, voy a tratar de transmitirles en los próximos minutos lo que voy aprendiendo ahora también y digamos, de repente eh, sacar alguna idea de cómo se puede esto manejar también en Perú, ¿no? El siguiente slide, por favor. Para esto lo saben muy bien el equipo ADI, pero para comenzar a hablar de los cuidados paliativos, yo creo que tenemos que remitirnos a la historia, de saber cómo nacen los cuidados paliativos. Me gustaría que se concentren en estas dos personas, en Cicely Sanders, que fue la fundadora de los cuidados paliativos, es una dama inglesa que nació en 1918, y el señor David Tasman, ¿no? Que fue, digamos, un refugiado judío que, digamos, inspiró a Cicely Sanders a fundar los cuidados paliativos y a iniciar un movimiento de hospice o de hospicios a nivel, primero en Inglaterra y luego que se expandió en otras partes del mundo también, ¿no? El siguiente slide, por favor. Vamos a ver, como les digo, un poquito de historia. Eh, Cicely Sanders es una dama inglesa. Ella, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 44, 1944, ella culminó sus estudios de enfermería en el Hospital Santo Tomás de Londres. Eh, a ver, lo tienen por ahí. En el Hospital Santo Tomás de Londres. Luego, en 1947, ella se gradúa, se convierte en trabajadora social. Y luego en 1950 ocurre un evento bastante particular, ocurre un evento que marcaría la vida no solamente de Cicely Sanders, sino de todos los que practicamos cuidados paliativos y lo que también acá en Estados Unidos hacemos hospice, ¿no? Cicely Sanders conoce a un hombre moribundo que justamente es David Tasman, que produjo un profundo efecto en la vida de Cicely Sanders, ¿no? Era un refugiado judío polaco, ¿no? Digamos, en la época después de la Segunda Guerra Mundial, post Segunda Guerra Mundial. Él había huido del gueto de Varsovia, trabajaba en ese momento como camarero y a la edad de 40 años, eh, él se sentía frustrado porque sentía que había logrado poco en la vida, ¿no? Finalmente, Cicely Sanders y él desarrollan una intensa amistad, en realidad fueron pareja, ¿no? Desarrollan una relación de pareja. El tiempo que él fue diagnosticado de cáncer en el hospital de Archway. Eh, entonces, poco antes de morir, David Tasman le deja 500 libras esterlinas a Cicely Sanders y también le deja la profecía, según relata Cicely Sanders después en sus libros. Le dice en inglés, obviamente, pero le dice, yo seré una ventana en tu casa. O sea, yo seré la luz en tu camino, ¿no? Algo parecido le dice nuestro amigo David Tasman. Inspirado por eso, Cicely Sanders en 1957 se convirtió en médico y luego se especializó en tratamiento del dolor en enfermos terminales en el Hospital de Santa María en Paddington, también en Inglaterra, ¿no? Posteriormente, Cicely Sanders escribiría 6 artículos
sobre el cuidado de los moribundos en Nursing Times, en la revista Nursing Times, en 1959, que generarían gran interés y luego fueron reseñados favorablemente por la prensa, no solamente por la prensa médica, por las revistas médicas, sino también por la prensa popular, ¿no? Sally Sanders, a través de, bueno, estuvo viajando después entre el Reino Unido y Estados Unidos por sus teorías, promovió sus ideas y en 1966 había más o menos recaudado unas 400.000 libras esterlinas y en Sydenham, al sureste de Londres, ella construyó el primer hospicio del mundo, el primer hospicio del mundo que es el Hospicio San Cristóbal o San Christopher, que se inauguró el 24 de julio de 1967. Para aclarar un poco acá el tema, un sistema de hospicio acá en Estados Unidos, o como se fundó en Inglaterra, los hospicios son aquellos, no es un lugar en especial, sino es un sistema. El hospicio es un sistema que se encarga de los cuidados paliativos, de los cuidados que proveen calidad de vida a las personas con una expectativa de vida menor a 6 meses, menor o igual a 6 meses, pero es un sistema, no es un lugar, un hospicio no es un lugar. Sally Sanders funda el hospicio de San Cristóbal, pero más que un lugar es un sistema. El hospice o el hospicio puede ser llevado en casa, puede ser llevado en una unidad, en una casa, en una clínica. Eh, Básicamente son las formas principales de hospice o de hospicio, ¿no? Y bueno, siguiendo con la historia, en el año 63, la doctora Sanders propone por primera vez la idea de atención especializada para los moribundos en un discurso que ella pronunciaría en la Universidad de Yale. En el año 67, como ya lo mencionamos, la doctora Sanders funda el primer hospicio, que es Saint Christopher, que está en el Reino Unido, y posterior a ello, en el 69, la doctora Elizabeth Kubler-Ross identificó las 5 etapas que todos conocemos en ADI, las 5 etapas del duelo, ¿no? De la progresión de muerte, y también la doctora Kubler-Ross aboga por la atención en domicilio en el bestseller que ella tiene, que es Death and Dying de 1969, ¿no? Entonces, ya se estaban, a partir de la inspiración de Sally Sanders, se estaba gestando todo un movimiento de, no solamente de hospicios, de hospice, sino también de cuidados paliativos, ¿no? Se tenía en cuenta por primera vez al paciente enfermo, al paciente moribundo, ¿no? No sé si tienen el slide de la foto del hospicio del 2005, 2000, sí, la siguiente creo, sí. Esa es una foto del hospicio San Cristóbal, esa es la entrada, una foto del 2005. Eh, Ese fue el primer hospicio que se fundó en el mundo, ¿no? Es donde se brindarían los cuidados paliativos. Hasta ahora se brindan los cuidados paliativos a las personas que tienen menos de 6 meses de pronóstico de vida, ¿no? Los cuidados paliativos, si ustedes recuerdan, se fundó como un sistema básicamente para personas con cáncer, con pacientes con cáncer. Pero en los siguientes slides yo les voy a mostrar lo que se está haciendo acá en Estados Unidos. No solamente se atienden a pacientes con cáncer, sino que es muchísimo más allá que de eso, va más allá del cáncer y se atienden también otras enfermedades y tienen criterios también específicos para la atención de esas enfermedades, ¿no? Eh, el siguiente slide, sí, Sanders en 1967, en uno de sus libros, dijo que el hospicio tratará de llenar el vacío que existe, no solo en investigación y en educación, concerniente al cuidado de pacientes con cáncer al final de la vida, y también va a suplir en aquellas habilidades necesarias para el cuidado de otras enfermedades crónicas y sus familias. Sanders no solamente estaba hablando de los pacientes, sino que casi por primera vez se estaban hablando también de enfermedades crónicas y también de la atención a las familias, algo que nosotros en ADI conocemos bastante bien, ¿no? Digo nosotros porque todavía me siento parte del team, así que, eh, bueno, en el año 72, la doctora Kubler-Ross otra vez testifica por primera vez en las audiencias nacionales
sobre la muerte y la dignidad, ¿no? Ella dijo que no se debería institucionalizar a las personas, o sea, no se debería poner a las personas en los hospitales, ¿no? Las unidades, las clínicas, sino que se puede brindar a las familias más ayuda y atención en el domicilio, por ejemplo, con enfermeras visitantes, brindando a las familias y a los pacientes la ayuda espiritual, emocional y financiera para facilitar el cuidado final en el hogar, ¿no? Esto fue en un comité especial en 1972, el Comité Especial sobre el Envejecimiento. Y en el año 74, ya en Estados Unidos, en Connecticut, se funda el Hospice de Branford, el Hospicio de Branford, que fue el primer hospicio ya en Estados Unidos. El primer hospicio en Inglaterra fue el Hospicio de San Cristóbal o Saint Christopher, y acá en Estados Unidos se funda el Hospice o el Hospicio de Branford. En el año 78, en Estados Unidos, ya se reúne un grupo de trabajo en el Departamento de Salud, Educación y Bienestar, y informa que el movimiento de cuidados paliativos como concepto para el cuidado de los enfermos terminales y sus familias es un concepto viable. Entonces ya se empieza en el 78 acá en Estados Unidos a hablar de los cuidados paliativos basados en la experiencia de la doctora Cicely Saunders, ¿no? En el año 80, eh, la Joint Commission, que es una comisión de acreditación, eh, brinda ya la acreditación en hospice, empieza, perdón, a funcionar para, digamos, brindar la acreditación de hospice digamos, a los establecimientos que tendrían este tipo de servicio acá en Estados Unidos, ¿no? En el año 82, Medicare, que es uno de los seguros que tiene Estados Unidos, hay varios seguros. Básicamente el seguro americano es mucho seguro privado, pero tiene dos ramas estatales, que son el Medicare y el Medicaid. El Medicare es un seguro que básicamente lo brinda a personas en edad adulta mayor, ¿no? Entonces, el Medicare comienza a financiar a los sistemas de hospicios en Estados Unidos, ¿no? Y en el año 84 empieza ya activamente la acreditación de los hospicios a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos, ¿no? Y en el año 88 se conforma la Academia Americana de Hospice y de Palliative Physicians, ¿no? Ya se conforma la Academia Americana de Hospice y Cuidados Paliativos acá en Estados Unidos desde el 88, y el año 97 ya se incorpora la American Board of Hospice y Palliative Care para dar la certificación para hospice y cuidados paliativos a los establecimientos que brindarían este servicio, ¿no? Entonces, digamos, para resumir y para dar una puntada a la historia de los cuidados paliativos, conversábamos también con el doctor Burgos alguna vez, y es impresionante dice muchísimo de cómo una historia de amor entre dos personas, que era David Tasma y Cicely Saunders, dan origen a la especialidad de cuidados paliativos, ¿no? A partir de una historia de amor nacen los cuidados paliativos como su especialidad en el mundo, ¿no? Es importante recalcar eso, ¿no? Bien, y vamos ahora un poquito a los números. Estados Unidos es un país bastante grande, es un país que está conformado por muchos estados, cuya población ha crecido muchísimo, ha crecido muchísimo. La expectativa de vida en Estados Unidos es más o menos entre 75 y 85 años aproximadamente. Esta es una estadística del 2019 y del 2020, me parece que fue antes del COVID, y la expectativa rodeaba más o menos los 75 a los 85 años, ¿no? En el siguiente cuadro tenemos básicamente la mortalidad también de la población en Estados Unidos, está más o menos en ese rango de edad. La mayor parte de las personas fallecen o llegan hasta los 85 años, ¿no? 75, 85 está la mayor población que fallece en Estados Unidos. Quiere decir esto que tenemos una población
bastante adulta mayor, ¿no? Bastante envejecida y que requiere cuidados especiales, ¿no? El problema con Estados Unidos es que de repente es una nación que cuya, digamos, estructura está preparada mucho para el trabajo y para mucho, para brindar, digamos, facilidades para las personas que trabajan, pero llega el problema y ahora estamos enfrentando este problema de cómo, digamos, atendemos a la población adulta mayor, ¿no? Cómo le damos calidad de vida, ¿no? Y la mayoría de la población adulta mayor en Estados Unidos tienen más de una enfermedad, mucho más de una enfermedad, EPOC, insuficiencia cardíaca, congestiva, muchas personas con enfermedades neurológicas después de un accidente cerebrovascular. Entonces, hay mucha población que requiere muchísimo cuidado y de un cuidado especializado, ¿no? El cuidado que solamente puede brindar los cuidados paliativos y en otros casos ya los hospicios o los hospitales, ¿no? Y bueno, las causas más frecuentes de fallecimiento en Estados Unidos antes de la pandemia, prepandemia, en 2019 y 2020, también eran, a la cabeza estaban las enfermedades cardiovasculares, luego estaba el cáncer, también es una causa importante de mortalidad en Estados Unidos. Estadística debe ser de 2020, en el 2019, bueno, el 2020 fue el COVID-19, fue como tercera causa de mortalidad. Luego vienen, por ejemplo, los accidentes no intencionales, accidentes cerebrovasculares, diabetes, las infecciones como influenza, neumonía, enfermedades renales también son causas importantes de fallecimiento de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay enfermedades crónicas, ¿no? Que hay bastantes enfermedades crónicas que requieren un cuidado especializado, que requieren una atención especializada de parte de profesionales capacitados. Acá en Estados Unidos está, en el norte de Estados Unidos, más al norte de Florida, eh, hay un movimiento bastante fuerte de cuidados paliativos. Más yéndose al oeste está California, Texas, por el norte en Massachusetts, en Nueva York, en Michigan. Hay movimientos bastante fuertes de cuidados paliativos y los hospitales que cuentan con más de 300 camas, todos los hospitales que tienen más de 300 camas cuentan con una unidad de cuidados paliativos, ya sea, por ejemplo, ligadas al team de ICU, al team de cuidados intensivos. El equipo de cuidados intensivos tiene su unidad de cuidados paliativos. La emergencia también tiene una unidad de cuidados paliativos. Y en muchos casos también existe una unidad de admisión, o sea, los hospitales tienen camas especialmente para dar los cuidados paliativos a los pacientes, sobre todo en tiempos de crisis, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en dolor no controlado, en el caso de, ¿qué le digo?, de disnea, ¿no? Que necesita control, en el caso de síntomas que están fuera del control y que no se pueden, digamos, mejorar en la casa, entonces, para eso nos sirven las unidades de cuidados paliativos en los hospitales, ¿no? Que ya hay, los hospitales que tienen mayores de 300 camas, sobre todo más al norte de Estados Unidos, cuentan con unidades. Es más, acá en el país también eh, los programas de residencia de subespecialidad también están surgiendo muchos programas de especialización, de subespecialización en cuidados paliativos. Hay un movimiento, como les digo, bastante fuerte de los cuidados paliativos, ¿no? Pero en nuestra formación acá en Estados Unidos, ¿qué es lo más importante de tener en cuenta? El siguiente slide, por favor. En nuestra formación de cuidados paliativos, ¿qué es lo más importante que un médico o que, digamos, un personal de cuidados paliativos tiene que tener en cuenta? Lo más importante es tener el conocimiento para poder predecir qué es lo que va a venir, qué es lo que va a venir después en nuestros pacientes, qué es lo que va a venir después en las personas que nosotros cuidamos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de las trayectorias de la enfermedad, ¿no? Tenemos, básicamente, les voy a pasar las cuatro trayectorias de enfermedad principales. La primera es la de muerte súbita, ¿no? Se dice que más o menos aproximadamente el 10% de la población mundial
va a morir en algún momento por una causa súbita, va a tener una muerte súbita, el 10% de la población mundial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, en el gráfico que les estoy presentando acá? Una persona tiene un buen estado funcional y de un momento a otro llega alguna causa como un accidente, por ejemplo, o un paro cardíaco súbito y la persona deja de existir. Ese es un modelo de una trayectoria de enfermedad, la muerte súbita. Otras personas, en otros casos, en el caso de las enfermedades terminales, como por ejemplo el cáncer, este es el caso del cáncer. Siguiente slide, por favor. En el caso del cáncer, las personas suelen tener, por ejemplo, un estado funcional bastante bueno primero. Luego, si ustedes se fijan en el extremo derecho, llega el diagnóstico de cáncer y las personas empiezan a declinar. Y el declive o la declinación de estas personas es bastante brusca, bastante severa, ¿no? Muchas personas con cáncer llegan a desmejorar en aproximadamente 6 meses, algunas personas duran un año, un par de años, ¿no? Pero el declive básicamente sigue esa pendiente, ¿no? Es un declive un poco acelerado, ¿no? De una persona que ha tenido un estatus funcional bastante bueno, empieza a declinar. Este es otro modelo de trayectoria de enfermedad que tenemos que tener en cuenta porque esto es lo que vamos a explicar a los pacientes y lo que también tenemos que conversar con los demás profesionales de los diferentes equipos, ¿no? También tenemos que plantearles estas cosas porque es, digamos, la trayectoria que normalmente siguen las personas con este tipo de enfermedades como el cáncer, ¿no? El siguiente slide, por favor. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades crónicas como falla cardíaca, como EPOC, ¿no? Siguen una trayectoria de enfermedad distinta. Esta trayectoria es distinta, ¿no? Usualmente las personas con este tipo de enfermedades tienen un estatus funcional, digamos, menor a lo normal. Y lo que ocurre es lo siguiente. Las personas del estado funcional que tienen, las muescas que ustedes ven, los hundimientos que ven en la curva, son cada hospitalización que las personas tienen, ¿no? Entonces, si una persona tiene una primera hospitalización, esta persona jamás va a regresar a la línea de base de comportamiento, sino que su estado funcional va a disminuir. Luego pasa el tiempo, va declinando y tiene otra hospitalización, ¿no? Y después de esa hospitalización, esa persona jamás va a regresar a la línea de base, sino el declive de esta persona va a seguir esta pendiente, hasta que venga otra hospitalización, sigue declinando, otra hospitalización sigue declinando hasta que finalmente la persona llega a fallecer, ¿no? Este es otro modelo de trayectoria de enfermedad que se aplica en casos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca en fase terminal o en los casos de EPOC también, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta estos modelos de trayectoria porque en base a estas predicciones es que nosotros vamos a poder determinar qué paciente puede ser elegible para paliativos o para hospice y digamos, vamos a poder brindar una atención con mejor calidad, evitando tal vez intervenciones que no son útiles, que de repente son fútiles en nuestros pacientes, ¿no? Que podemos ver en las demencias. Siguiente slide. Eh, el siguiente, esta trayectoria de enfermedad es la trayectoria de la fragilidad que podemos ver en las demencias. Usualmente, por ejemplo, en el caso de Alzheimer, el Alzheimer se conoce como la enfermedad de los 10 años. Es un término que conoce mucho acá el Alzheimer, ¿no? Usualmente el Alzheimer dura 10 años y las personas empiezan con un estatus funcional también bastante bajo y el trayecto también es el curso o el declive de estas personas es bastante lento hasta que finalmente llega la muerte, ¿no? Y como les digo, es importante conocer estas trayectorias porque en base a esto vamos a poder predecir qué puede pasar y qué medidas podemos tomar nosotros para prevenir el sufrimiento y darles la calidad de vida a nuestros pacientes, ¿no? El siguiente slide, por favor. Este es un gráfico que también nos enseñan acá en Estados Unidos durante la formación, también, aparte de las trayectorias de enfermedad, también conocemos que, bueno, esto lo conocemos muy bien en ADI, esto lo aprendí también en ADI, de la doctora Nadia, de Jenny Huachaca,
la querida Jenny Huachaca, hemos aprendido cómo es los cuidados paliativos, ¿no? Inicialmente los cuidados paliativos, la cantidad de cuidados paliativos es mínima y digamos el tratamiento que es directa, que va directamente a solucionar la enfermedad como el cáncer, por ejemplo, es mayor, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, los cuidados paliativos se van incrementando en intensidad hasta que finalmente, digamos, en el caso de hospice, cuando, digamos, nosotros estamos enfrente a un paciente que tiene expectativa de vida menos de 6 meses, ya lo que se hace es básicamente brindarles calidad de vida dentro de este sistema especial que se llama hospice, ¿no? Y bueno, estas son las principales enfermedades, ¿no? Que, digamos, se ven en los cuidados paliativos acá en Estados Unidos. Cada unidad de cuidados paliativos acá en Estados Unidos tiene que necesariamente tener en cuenta el tratamiento o el manejo de los síntomas de estas enfermedades, ¿no? A la cabeza, bueno, sinceramente, en nuestra práctica lo que más vemos es pacientes con EPOC, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y pacientes con demencia. Eso es la mayor cantidad de pacientes que nosotros vemos acá en el programa, ¿no? Y después vienen los pacientes con cáncer, después vienen los pacientes con insuficiencia renal crónica, y luego vienen también los pacientes con VIH, que hemos tenido menos pacientes, pero que también son importantes, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto hay criterios ya establecidos para tratar a un paciente en cuidados paliativos o incluso para tratarlos en hospice, ¿no? Hay criterios ya bien establecidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, eh, cuando hablamos de referir a un paciente a cuidados paliativos, cuando un paciente tiene una enfermedad crónica y por causa de esta enfermedad crónica ha tenido 2 o más hospitalizaciones o visitas a la emergencia por esta causa crónica, ¿no? En 6 meses, en menos de 6 meses, si esta persona ha tenido más de 2 hospitalizaciones o visita de emergencia, entonces tiene que ser tributario de cuidados paliativos. Si una persona tiene múltiples condiciones serias, o como por ejemplo insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica, tiene EPOC, tiene insuficiencia cardíaca, tiene múltiples condiciones del tipo que les digo, y que está causando síntomas, ¿no? A pesar de optimizar el tratamiento para insuficiencia cardíaca, para EPOC, a pesar de optimizar el tratamiento, tiene síntomas, entonces ese es un criterio ya para que esta persona sea atendida por la unidad de cuidados paliativos acá en Estados Unidos, ¿no? Y luego también un criterio es que a pesar del tratamiento médico, la persona, por ejemplo, con EPOC o con insuficiencia cardíaca, tenga dependencia de oxígeno, tenga mucha disnea, tenga, por ejemplo, síntomas cardíacos desencadenados, como por ejemplo los edemas o desencadenados con el ejercicio, esa también es un criterio de ya el paciente ser admitido en la unidad de cuidados paliativos para controlar los síntomas, ¿no? En el caso de la pérdida de peso también, ¿no? Que sea pérdida de peso no intencional, ¿no? Que va de 6 a 12 meses. Pérdida de peso consistente, no intencional, que va de 6 a 12 meses, también es un criterio de referencia para cuidados paliativos. En las condiciones serias, ¿no? Que necesitan supervisión del paciente y del cuidador. Es importante esto del cuidador, acá se tiene mucho en cuenta el tema del cuidador. Hay un sistema en hospice, por ejemplo, que se llama Respite Care, que es el sistema que, digamos, se admite en hospitalización al paciente, pero no porque nuestro paciente esté mal, no porque esté descompensado, sino porque el familiar, el cuidador, probablemente está agotado, probablemente quiere dar un break. Usualmente el respite care o el break que se hace al cuidador son más o menos de 5 días. Entonces el paciente es admitido en el hospital, recibe todos los cuidados que tiene que recibir y se le da 5 días de pausa al familiar para que se pueda recuperar y para que pueda recuperar las fuerzas para seguir cuidando a su familiar, ¿no? Esa es también una modalidad del sistema de hospice que tenemos acá en Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los pacientes o la familia o el médico, por ejemplo, si tiene incertidumbre relacionada al tratamiento,
En el caso, por ejemplo, de que haya un tratamiento fútil, de que haya un tratamiento que no está ayudando al paciente, ese también es un motivo de referencia a cuidados paliativos. Y, por ejemplo, también tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? Si nos causaría sorpresa de que, por ejemplo, un paciente pueda fallecer dentro de los 18 meses por alguna causa, ¿no? Si nosotros sospechamos que el paciente pueda morir de alguna causa en 18 meses, también es un criterio de, digamos, referencia a la unidad de cuidados paliativos, ¿no? Y hablando específicamente de fallo cardíaco, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, eh, para admitir a hospice, o sea, para admitir a los pacientes a este sistema que ve a los pacientes con menos de 6 meses de pronóstico de vida, un criterio importante es que el paciente tenga digamos, una insuficiencia cardíaca, New York Heart Association clase 3 o clase 4. Quiere decir que haya disnea en reposo. Si la persona tiene disnea en reposo, ese es un criterio de admisión a hospice, ¿no? Que tenga frecuentes hospitalizaciones también es un criterio de admisión a hospice. Que haya tenido múltiples shocks de desfibriladores o cardioversores también es un criterio para hospice. Angina refractaria, tratamiento es un criterio para hospice. Ansiedad, que el paciente tenga un dispositivo de asistencia ventricular, que tenga un trasplante cardíaco, que tenga un reemplazo de válvula aórtica, que el cuidador tenga estrés, que tenga ahí un estrés del cuidador, también es un criterio de admisión para hospice. Entonces, como ustedes podrán ver, todo esto está sistematizado, todo esto hay criterios claros, que bueno, acá en Florida necesitamos implementar más, ¿no? Que tenemos que ser más, difundir más estos conceptos, pero que en el norte de Estados Unidos están muy difundidos y que se ven, digamos, es un tema del día a día de los cuidados paliativos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de enfermedades neurológicas, también que tengan un Mini-Mental Score menor a 20, que posean una sonda de alimentación, eh, en cualquier condición neurológica, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, stroke, ¿no? Que tenga un estatus epiléptico mayor de 24 horas, que tenga una enfermedad neuromuscular, ¿no? Que considere ventilación mecánica también es un criterio de admisión ya para hospice. Cualquier neoplasia cerebral recurrente, que sea de neoplasia, que en el caso, por ejemplo, de enfermedad de Parkinson, con pobre estatus funcional, acá usamos mucho los scores funcionales, por ejemplo, el PPS, que es la escala de performance paliativa, ¿no? Es parecido al Karnofsky. En el caso de las demencias, por ejemplo, un PPS menos de 30% ya también es un criterio de admisión a hospice, ¿no? Eso es un estado funcional bastante pobre. En el caso de demencia avanzada, con dependencia en todas las actividades de la vida diaria, también es un criterio de admisión a hospice, ¿no? O sea, quiere decir a este sistema que va a cuidar a los pacientes con menos de 6 meses de sobrevida, ¿no? En el caso de cáncer es muy importante porque nosotros bueno, yo digo nosotros todavía porque me siento parte de ADI, pero en ADI nosotros vemos o hemos visto mucho los pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, cuando los criterios de admisión a hospice acá en Estados Unidos, si nosotros tenemos un paciente con metástasis que progresa a pesar del tratamiento sistémico, también es un criterio de admisión a hospice, ¿no? Un PPS o un Karnofsky menor de 70 o un ECOG mayor a 3 también es criterio de admisión a hospice. Estamos hablando de estatus funcional, ¿no? Metástasis cerebral, compresión medular, meningitis neoplásica son criterios de admisión a hospice. Hipercalcemia maligna, efusión pleural, efusión peritoneal, pericárdica, es también criterio de admisión a hospice, ¿no? El tema, por ejemplo, si tenemos un paciente con un cáncer estadio 3 o estadio 2, pero este paciente se rehúsa a tener un tratamiento específico para la enfermedad, entonces ese también es un criterio de admisión a hospice, ¿no? En el caso del fallo renal, en la insuficiencia renal crónica, o básicamente si el paciente ya entra a diálisis o entra a trasplante renal, o pide descontinuar la diálisis, ese también ya es un criterio
automático de admisión. Bueno, no es automático, tenemos que primero conversar con la familia, conversar con los demás equipos, con los demás, digamos, médicos que atienden, pero ya es un criterio de admisión a hospice, ¿no? Que tenga una creatinina, eh, perdón, que tenga un aclaramiento de creatinina menor a 15 para diabéticos, o una creatinina sérica mayor a 8, mayor a 6 para el caso de los diabéticos, también es un criterio de fallo, perdón, es un criterio de admisión para hospice, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener en cuenta que en el caso de fallo renal tiene que ser el fallo renal crónico, ¿no? Tiene que ser un fallo ya de larga data que tenga una creatinina sérica basal, ¿no? Y en el caso, ¿cuál es la diferencia entre los cuidados paliativos y hospice? Son cosas muy parecidas, pero en el caso, por ejemplo, de los cuidados paliativos, como en el hospice, es un equipo interdisciplinario de médicos, enfermeros, trabajadores sociales, capellanes, están envueltos también otros profesionales. El objetivo principal es la calidad de vida. Es muy similar a lo que sucede en hospice. También es un equipo interdisciplinario, donde médicos, enfermeros, trabajadores sociales, capellanes, voluntarios. El objetivo principal en hospice es mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento físico, emocional y espiritual, ¿no? Ahora, como les decía, los cuidados paliativos, más de 300 camas en Estados Unidos ya tienen una unidad de cuidados paliativos que puede ser, digamos, ligada a los cuidados intensivos, a la emergencia o como consulta, ¿no? Que hacen consultas, son consultados alrededor de todo el hospital y van dando sugerencias sobre el manejo de los síntomas de personas con enfermedades crónicas, ¿no? En el caso de la elegibilidad en cuidados paliativos y de hospice, en el caso de cuidados paliativos, los cuidados paliativos son para todas las edades, con cualquier diagnóstico o cualquier estadio de enfermedad también. Los cuidados paliativos, como vimos en el gráfico anterior de cuidados paliativos, los pacientes pueden continuar con su tratamiento específico, ¿no? Tratamiento específico para la enfermedad, y a la vez pueden continuar con el tratamiento de los cuidados paliativos, ¿no? De manejo de síntomas, manejo de síntomas en el caso de los pacientes paliativos. En el caso de hospice, es también para todas las edades, pero la diferencia es que el pronóstico de vida tiene que ser menor o igual a 6 meses, y que el objetivo del hospice no es buscar un tratamiento curativo. Básicamente de lo que se trata es de aliviar los síntomas, de dar calidad de vida a los pacientes, ¿no? En el caso de cuidados paliativos, los más comunes son los hospitales, tienen cada uno una unidad de cuidados paliativos. Puede haber también un servicio, una consulta externa de cuidados paliativos. Puede haber los centros de cáncer también. Todos los centros de cáncer acá en Estados Unidos tienen su unidad de cuidados paliativos. También se dan los cuidados paliativos en casa, en los nursing home, por ejemplo, en las casas de reposo. También se da los cuidados paliativos. Y el hospice, como les decía, es un sistema, ¿no? Es un sistema, es una filosofía. Lo más común es de repente en casa, se coordina con una compañía de seguros y el hospice va, le lleva los suplementos, va un personal de enfermería y cuida a los pacientes en la casa, ¿no? Eso es lo más común acá en Estados Unidos. Puede ser también en instalaciones de vida, en las casas de reposo, en los nursing homes, en los hospicios que son residenciales, en los hospicios con hospitalización, por ejemplo, y en los hospicios con camas controladas, también perdón, camas contratadas. Las camas contratadas quiere decir que, por ejemplo, un hospital que atiende pacientes, digamos, no con enfermedades terminales, pero digamos, llega el momento, por ejemplo, un paciente sale de cuidados intensivos y está muy mal y ya no puede llegar a otro lugar, entonces se contrata una cama dentro del hospital por parte de la compañía de hospice y esta persona es atendida con el seguro de hospice, pero en el hospital, ¿no? Y en el tema del pago de seguros, básicamente cuidados paliativos cubre el Medicare, que es digamos, la principal aseguradora de Estados Unidos, y en hospice también hay una porción que el Medicare cubre, que es Medicare Hospice Benefits y Standard Hospice Benefit también, que es una parte de Medicare también, ¿no? Eso es, me parece, la pincelada que quería darles sobre los cuidados paliativos acá en Estados Unidos, sobre mi experiencia, mi poca experiencia, mi cortísima experiencia, mi experiencia tal vez de 3 o 4 meses ahora.
Yo encantado de verlo, de saludarlos, de estar con todos ustedes. Gracias, Erika, un abrazo, nos vemos. Un abrazo, hasta luego.